Ahora sí, Saturnín, ahora sí. Ya Ahora sí. estamos un mes más, otro programa más, y esta vez no es de ninguna consola, y creo que te lo hemos puesto realmente difícil. Bueno, un poquito, ¿no? Pero tampoco tanto, porque al final todo tiene que ver. Bueno, no le hemos dicho, hoy vamos a hablar del Viper. Viper, busca personas, pager, infinidad de nombres. Hasta en Japón lo bautizaron con su propio nombre, ¿no? Pero bueno, todos estos aparatos tienen en común, y por eso se lo hemos dedicado, porque este año cesa el servicio ya a nivel global. Solo quedaba Japón y... ¿Cómo se llamaba en Japón? ¿Cómo se llamaba? Bueno, yo tengo Pokerberu, pero tú has dicho que has encontrado otro nombre. Bueno, buscando y buscando de Kasegi. De Kasegi. Fíjate un poquito más, que no sé, que tus fans no te van a oír bien. De Kasegi. Bueno. Se llama. Bueno, quien lo sepa, que nos lo diga, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el nombre o con qué nombre se conocía en Japón? Pues este invento lo inventó, nunca mejor dicho, un señor que se llamaba Alfred Gross. Al Gross. Bueno, su carrera se basó sobre todo en la radiofrecuencia, ¿no? Nació en 1918 en Canadá y era hijo de inmigrantes rumanos. Está ahí bien, todos los inmigrantes que vinieron al principio, Bueno, pues al final algo se tenían que dedicar. Estados Unidos. Estados Unidos, pero bueno, aunque este señor naciera en 1918, ya en 1921 había un aparato similar, el antecesor del pager o mensáfono o Viper busca o... Es que da igual. Y los primeros en usarlo fueron los del Departamento de Policía de Detroit. Lógico. Una ciudad con mucha criminalidad, pues al final necesitaban organizarse de alguna manera un poco más eficiente. Y ese fue el primer uso del antecesor del Viper. Pero no solo eso, sino que luego esta tecnología se quedó ahí latente porque el señor Al Gross en esa época estaba estudiando otras formas de comunicar vía radiofrecuencia. Y patenta o inventa en 1936 el walkie-talkie. Eso fue impresionante, sobre todo. Eso ya era ¿Qué era más importante, las Olimpiadas en Alemania o...? El walkie-talkie. Porque en esa época había una banda de frecuencia que no se usaba y estaba inexplorada, que era la de los 100 MHz. Y dijeron, pues bueno, pues vamos a usarla y vamos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, no era el único. También el señor Donald Higgins, en un año posteriormente, hizo algo similar al walkie-talkie. Nadie dice que fuera una copia o fuera... Pero bueno. Esto es siempre lo mismo, ¿eh? Pasó con Tesla y... ¿Cómo se llamaba el otro inventor que no me acuerdo ahora mismo? ¿Newton? No. Ahora vamos a quedar bien. Graham Bell. No, el de la bombilla. Edison, sí. Vale. Sí. Esas batallas siempre a dobles entre un inventor que saca una cosa un poquito antes. a ver quién copiaba a quién. A ver quién copiaba a quién. O sea, al final siempre hay un montón de tomate en esto, ¿eh? Pero bueno, toda esa vorágine de invención de esos años, como siempre hablamos y en infinidad de podcasts lo hemos comentado, llega ahí un impasse en la historia que es la Segunda Guerra Mundial. 1968, el director del grupo de comunicaciones de los servicios Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, pues quería
dijéramos, tener su propio, lo que sabemos los militares quieren su propia tecnología, su propio sistema de comunicación parecido al walkie-talkie, pero evidentemente tenía que cumplir una serie de condiciones, eso, que fuera seguro e inexpugnable, porque al final, si no, podían interceptar todas esas señales. Y este señor diseñó una unidad específica para ello, pero hasta 50 años más tarde no se supo que la había inventado, porque era material clasificado. Y creo que esto es de tu competencia, Enric. A ver, ponme una música. Espérate. ¿Hola? Dale, ahora sí. Esto, estrenamos la melodía que nos hizo Bueno, Tía Violí la otra vez la estrenamos, pero a destiempo. Pero no pasa nada. fuera de la sección. Exacto. Pues hoy estreno oficial de la sección del interruptor con melodía de Theremin de Tía Violí, que tenéis que adivinar qué melodía es. Pues os voy a hablar de este sistema conocido como Joan Eleanor, que se desarrolla a finales de 1942 por la Oficina de Servicios Estratégicos, las que has comentado tú, la OSS. Y sus creadores fueron Dewitt R. Goddard, el teniente comandante Stephen H. Simpson y Alfred J. Gross, que es el protagonista de... No, Alfred J. Quack no. Alfred J. Gross. El J. Quack era otro. Según los informes, el nombre que recibe Eleanor, o sea, este proyecto viene por la esposa de Goddard, llamada Eleanor, y por el hijo del mayor Simpson, del militar, que se llamaba Joan. Fue diseñada por los laboratorios RCA, de los cuales hemos hablado en bastantes ocasiones. Siempre ha aparecido por ahí en algún momento, creo que en el del Euroconector. El Euroconector, Laserdisc que también apareció por ahí, hay unos cuantos. Y bueno, lo fabricaron también un par de compañías, la Citizens Radio, la Freight Radio, la Dictagraph Corporation y la Signal U. Casi todas las pruebas que se hicieron previamente antes de ponerla en funcionamiento fue en Estados Unidos y en algunas pruebas en Inglaterra, en el 44. Se hicieron pruebas para refinar lo que era la comunicación entre como tú has dicho, había un dispositivo que estaba en tierra y otro que estaba en aviones. Lo que se pretendía era una comunicación segura entre el avión y tierra. Una comunicación bidireccional que fuera, bueno, secreta. Tanto entonces, que fue secreta 50 años. Sí, no, desclasificada luego en 1976. Entonces el sistema en sí comprendía pues de dos transceptores. Uno Joan, que era un SSTC 512, que era el que usaba el agente de campo, por así decirlo. Y luego estaba el SSTR6, Eleanor, que era el que estaba en la aeronave, en los mosquitos, ¿no? Se llama mosquito. Que solía volar por encima, una cierta distancia, hasta 30 millas o algo así, para hacer la transmisión. Para hacer la transmisión se usaba la banda VHF, ¿vale? Actualmente en desuso para todo. Sí. Lo que se sabía era que la banda VHF no podían ser controladas por el enemigo, parece ser. Debido a la baja potencia con la que se emitía y el rango limitado que tenía de la unidad, las transmisiones eran virtualmente indetectables. Entonces Vamos, que no sé que fuera un enemigo justo a 30 millas o no sé qué, no podía... Justo en esa frecuencia, o sea, eran virtualmente indetectables y por tanto no estaban controladas por el enemigo. A diferencia de lo que son las radios convencionales que ya se usaban, que además si habéis visto alguna foto, siempre había un operador que llevaba una mochila muy pesada con la radio y otro operador detrás que era el que hacía las transmisiones y tenía que desplegar la antena. Esta era mucho más pequeña. Pasabas de un aparato de 30 libras a uno mucho más pequeño que era igual de 6,5 pulgadas de largo. Era un aparatejo. Utilizaba tubos de vacío, tanto como amplificador como el modulador del propio micrófono. Recordar el episodio... Todavía no estaban
los transistores. No, Los todavía no había usaban. transistores y También bueno, hay un podcast, buscadlo por ahí. por eso, mira, he puesto aquí una referencia del podcast que hicimos, del episodio que hicimos de los transistores, que es el número 72, por si queréis consultar. La antena era un simple dipolo conectado a la parte superior de la unidad y solo tenía un ajuste de... era un control solo de frecuencia y nada más, era muy sencillo de usar. El dispositivo tenía 2 celdas de baterías de 67,5 voltios. Y Curioso, ¿no? El voltaje. la frecuencia de operación era 250 MHz. Luego descubrieron que los alemanes tenían un receptor a esta misma frecuencia y se cambió a 260 MHz. No vamos a tener la misma frecuencia que los alemanes, ¿no? No vaya a ser. No, vamos a Parece que nos cambiar. escuchen en la misma frecuencia, ¿no? Esta gente. Y nada, y yo creo que aquí le hemos comentado. Bueno, pero que aquí... Y todo esto durante la Segunda Guerra Mundial. Todo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Evidentemente, el primer uso operativo exitoso del sistema se realizó el 22 de noviembre de 1944 por uno de sus constructores, Stephen H. Simpson. Grabó transmisiones de un agente con nombre en código Bobby mientras orbitaba, orbitaba no es la palabra, mientras volaba a unos 30.000 pies de altura sobre los Países Bajos ocupados. casi orbital. Bueno, volaba bastante alto. Y nada. Pero bueno, esto fue el antecesor o la precámara antes del... El abuelito. El abuelito, no, bueno, el abuelito era el walkie-talkie, este fue el intermedio, porque o sea, los conceptos en los que se basaba el busca, o que se basa el busca, es muy parecido al emisor, el Joan y los receptores, ¿no? Entonces, con esto en marcha, ya sí que Algros Monta el pack, pero no para uso militar, pero sí dentro del ámbito de la más o menos servicio público, digamos. Y estos primeros equipos de buscapersonas se emplean en el Hospital Judío de Nueva York. Porque En al el final, 49. En el hemos 49 dicho. pasamos de la policía a uso en hospitales, que también era muy importante poder localizar a todos los doctores. o Eso médicos, en como este caso. siempre, primero los militares, después servicios públicos y al final, si puede ser, se pasa al resto de personas resto de población. mortales en esta vida. Pero bueno, no solo eso, que no solo había solo un modelo y una forma de comunicar con los beepers o buscas, sino que había varios tipos. Por ejemplo, estaba el beeper o el buscapersonas de un solo tono, que era la más barata de las que había, que lo único que hacía era que la unidad, en este caso de servicio, mandaba un pulso con una codificación al receptor que tocara y eso sonaba. Tenías un aviso y ya está. Llama por teléfono. Eso era, te han llamado, ya verás, a ver qué es. Tú sabrás de dónde te pueden llamar. Tú sabrás de dónde te pueden llamar. Claro, evidentemente, si trabajabas en un hospital, te llaman del hospital. ¿Quién era tuyo el busca? El busca era del hospital, te lo daban Claro, ahí como claro. diciendo, oye, Pero luego todo esto fue evolucionando, ¿no? Ya no solo permitían el tono, sino que además permitían enviar un mensaje, ¿vale? Y era un mensaje de voz. Y entonces el receptor sí que podía almacenar ese mensaje de voz pues ya era mucho. y luego, claro, evidentemente por otro lo podía escuchar, ¿vale? Luego ya, a medida que se fue digitalizando todo un poquito más, aparecieron los beepers numéricos, que en este caso sí que tenían la pantallita, la que hemos puesto, y normalmente, al principio, lo que se solía hacer era poner el número de teléfono del que tienes que llamar. Entonces era ya, has recibido un mensaje, pero tienes que llamar a este número de teléfono. Que la pantallita no era poca cosa porque era digital, o sea, Hombre, debía ser una BCD o una cosa de estas que era de segmentos y ya está. No era ni siquiera LCD. O sea, no debía ser de estas. Luego sí que aparecieron los de pantalla alfanumérica, que sí eran LCD,
Y estos, además, aparte de poder recibir el tono y el número de teléfono, podían recibir un pequeño mensaje de texto. Que es ahí lo interesante. Y ahí dice, papá llama o se te está quemando el pollo en el horno. Daba igual. ¿Vale? Y eso eran todos los que eran unidireccionales. Siempre era desde el nodo servidor hasta los receptores. ¿Vale? Cada uno codificado. Y aparte de eso, luego ya se hizo más complejo el sistema. Y entonces ya los receptores ya podían enviar algo de vuelta al servidor para mandar una confirmación, otro mensaje o lo que fuera. Entonces salieron los de capacidad de respuesta, que sí, que podías tú enviar un mensaje con un tecladito QWERTY y responder. Increíblemente pequeño. A ver, no podías esperar demasiado. Ahí fue, creo que, el justo momento en la historia humana en el que se dejó tranquilamente de poder ir al baño. Aquí ya Porque- te pillaban, ya te pillaban, pero podías responder desde el baño. Ya no tenías que ir corriendo así, subiéndote los pantalones si había una urgencia médica, sino que era, ya voy, estoy cagando. ¿Sabes? Pero se acabó la tranquilidad en el único sitio posible en esta vida que puede uno estar más o menos sin que le den el tostón. Nada, se acabó para siempre. Pero bueno, Esas sabes que cosas al final, pasan, sí. Si tú tienes un servicio público y te demanda atención, al final estos tenían que pasar por el aro sí o sí. Entonces, ya no solo en el Hospital Judío de Nueva York, sino ya en todos los hospitales de Nueva York se vuelve una práctica común, ¿vale? Entonces, todos los médicos, todos los que fueran médicos, llevaban un busca. Entonces, tú si veías a alguien de lejos así con el busca, era ese médico, ¿vale? Dejadlo pasar, Dejadlo pasar, porque además era un servicio que para la época no era nada barato. Natural. O sea, por cada busca tenían que pagar $12 al mes. $12 al mes, ¿eh? Fíjate, la cantidad de médicos que tengas en el hospital, a ver a cuánto sale el hospital, el poder llamar al médico en cualquier momento. Estamos hablando de los años 50, ¿eh? O sea, pensate en cuánto significaba $12 en aquella época. Pues te digo que calculado Sería como de 50 a lo mejor, o algo así. o más, con la inflación seguramente más. Eso sí, no fue fabricado por el propio Algol ni por su compañía, sino para todos los hospitales estaba fabricado por una compañía que se especializó en esto, que eran Ripson Company y Teletransferphone. Entonces, esto lo buscáis porque ya cuesta decirlo, ¿vale? Pero bueno, esto en un lado del charco. En Europa siempre llega más tarde, ya lo sabemos. Aquí todo llega más tarde. Y ellos se encargaron, en ese caso fueron los ingleses, y se encargaron de hacer la copia del busca. Los primos ¿vale? de los americanos. Los primos de los americanos dijeron, pues nosotros también lo vamos a tener, pero no vamos a comprarle a los americanos, vamos a hacerlo nosotros, nuestros propios buscas. Y entonces Multitone Electronics, que era una compañía que se fundó en 1931 y fabricaba audífonos, que total, bueno, algo tenían que ver, ¿vale? Es la que se propone desarrollar estos dispositivos, pero para el hospital de St. Thomas de Londres. El mismo esquema, el mismo concepto, solo que Diferente. copiado más allá del charco. Es como conducimos coches, tienen ruedas, pero lo hacemos por el lado contrario. Claro, ¿qué pasaba? Que al final todo esto eran dispositivos por empresas privadas y cada uno hacía su versión y su rango de frecuencias y lo que fuera y les daba igual. No, pero el Reino Unido, por ejemplo, siempre quiso tener su propia tecnología a mano para no depender de los demás. Entonces, Bueno, pero bueno, como al final empezó a haber mucha competencia en esto, cada uno se inventaba su sistema, entonces ya entra en juego la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que dice, un momento, sí, esto lo podrá usar todo el mundo, pero aquí mando yo y vamos a poner una serie de reglas, que este es mi tablero. los ¿vale? papás mandan, tío. Los papás mandan. Y entonces, una de las primeras empresas que entra, en este caso, a fabricar estos... espérate un momento, que es que si no, no lo puedo hacer toda la vez, Acabo de mirar el cálculo con la inflación y serían como $128 en la actualidad al mes. Imagínate, por médico, $128 en toda la ciudad, pues Bueno, salía un pico. pues la que entra, es que estaba buscando el clip, es Motorola. Ahí estamos. Y entonces yo te pregunto,
Bueno, Espera, que no lo han oído bien desde sus casas, no se han oído bien, ¿verdad? Ahora. Hola. Bueno, se niega. ahora sí. ¿Qué tiene que ver con la Saturn? Bueno, te lo dejo Motorola. ahí a huevo, ¿eh? A ver, Motorola tiene que ver mucho con la Saturn. Realmente porque en la placa, el chip de sonido para voces y todo esto, ¿qué marca era? Motorola. Hitachi, ¿no? No. A ver, cuidado. Motorola fabricó beepers. La verdad es que fue una de las empresas más famosas en cuanto a la fabricación en de realidad, beepers. el nombre, uno de los Viper, viene por Motorola, el nombre. Sí, ¿no? ¿Cuál era? Viper. Bueno, y en realidad Pager en Estados Unidos también era por un modelo específico de Motorola. Motorola Pager. Y aquí le llamábamos Buscas. Aquí busca personas. ¿Y en Latinoamérica? ¿Y No en lo sé, Sudamérica? no lo sé. No lo sabemos. Mensáfono. Lo hemos buscado, ¿sí? ¿Seguro? Una de las asociaciones Bueno, es mensáfono. Si alguien lo sabe, que lo ponga. Bueno, luego si quieres saludas a toda Latinoamérica. Bueno, a ver, como siempre, que claro, nos envíen después. unas cartas, si quieren. De cómo se llamaba los Buscas en Latinoamérica. Bueno, es igual. La cuestión, Motorola. Motorola, claro, fabricó el 68000 para Sega Mega Drive. Y luego lo implementó en Sega Saturn como el chip de sonido. Vale. Hasta ahí bien. El 68000. El 68000 muy posiblemente, sí que estuvo implementado. Posiblemente. Pero no se sabe posiblemente, del todo. ¿qué porcentaje de posibilidad había? Alrededor de un 85%. ¿Por qué? Uy. Cuidado. Es que hay muchos chips que son multiderivados de lo que es el 68000. No muchos, sino decenas de miles. Con pequeñas modificaciones y para no pagar la licencia, directamente le cambian un número, el nombre, una letra. Entonces, muy posiblemente, porque es muy difícil de encontrar, sí que más de un Viper llevaba un derivado. Y no solo del Motorola, sino de... ¿Qué otra marca era importante en la placa de Sega Saturn? Hitachi. ¿Ya le ibas a decir? No. Hitachi. Que tenía las CPUs y tenía la GPU. Que poca gente lo sabe que la GPU también fuera un chip de Hitachi. Que de hecho... Solo porque se conocieran, no tiene nada que ver, ¿no? Solo porque se conocieran. Bueno, que de hecho hay mucha gente que no sabe que Nvidia copió en parte lo que es la GPU de la Sega Saturn. Pero la hizo pero bien, ¿no? Pues la verdad es que tenía un poco de menos rendimiento el chip de Nvidia que el propio de Hitachi para la Sega Saturn. Aunque la manera de lo que era desarrollar para el chip era prácticamente idéntica. Por eso la tarjeta de vídeo, cuando salió para PC, su forma para sacar rendimiento era prácticamente igual que en Sega Saturn. No tenían el problema de CPU en serie que tenía la Saturn, porque de aquella estaba el Pentium que acababa de salir. Pero bueno, fue los comienzos, los principios de Nvidia. Luego, evidentemente, sacaron chips que no tenían absolutamente nada que ver con aquel. Pero ahí tenemos tanto Motorola como Hitachi, que sí colaboraron en el desarrollo de tecnologías para los Vipers. Tuvieron algo que ver en los dos, tanto en los Vipers como en Sega Saturn. Como ya siempre. Está aquí. Pues ya le hemos hilado, No, Te lo habíamos pero- puesto difícil, ¿eh? No, pero como Ya está. siempre, las tecnologías de los años 80, 90, 70, todas son primas hermanas. Siempre. No van a gastar miles de millones de dólares en el desarrollo de un chip. Y tanto primos hermanos no debían salir Sí, engendros. A ver, pues sí, porque muchas veces los chips que desarrollan empiezan a acapar y salen chips que son para cometidos muy específicos que luego en lo que es la rama, el roadmap de chips, no sirve para otra cosa. Esos chips van muriendo. Y luego salen desarrollos de otros, ¿no? Que más o menos han tenido éxito. Hasta hoy en día podemos encontrar en muchos electrodomésticos un 68000. Las lavadoras. ¿Por qué no? Sí. Las inyecciones electrónicas de los autos también. Ahí teníamos el SH1, el SH2. Porque es barato ahora fabricarlo. Es barato y además no tienen que pagar derechos de licencia. El SH2, por ejemplo, quedó libre. Los chips, cuando pasan 5 o 10 años, quedan libres de derechos de licencia, muchos de ellos. Entonces,
Hay marcas que los cogen para hacer 1000 cometidos. Un día tenemos que hacer un especial de reutilizamiento de chips. Ahí están todos, ¿eh? Y tú empiezas a hacer así como el árbol genealógico, ¿eh? De el 68.000 se casa con el 65.000 y sale este engendro. No. Así, ¿no? ¿No lo ves? ¿No lo ves? Por ejemplo, la tecnología de M2 de Panasonic acabó siendo una tecnología que era para máquinas expendedoras de refrescos. O sea, donde Nunca menos lo sabía. te lo esperes, en una aspiradora, te puedes encontrar un chip que antiguamente estaba en un ordenador profesional. Todo Tenemos es que hacer un día un reutilización. especial de esto. a ver qué Reutilización. tal. Bueno, después de este hilo conductor hasta la Saturn, ¿vale? Volvemos otra vez al busca, pero en este caso ya hemos dicho que Motorola empieza a lanzar sus primeros buscapersonas, beepers. En este caso el primero se llama Motorola Pager, que es de donde cogen los americanos Ujú. el nombre o uso común, que es el pager. Aquí nunca se ha usado ese nombre. Pero hay otra rama que van trabajando por ahí, que es la del walkie-talkie, ¿vale? E incorporar todas estas cosas de tecnología de walkie-talkie al buscapersonas, ¿no? Entonces John Francis Mitchell sí que combina estos elementos del pager y del walkie-talkie para generar un sistema de radio, pero esta vez para coches, Ujú. ¿vale? Y entonces este sistema se le llama radio búsqueda, es sobre todo como balizas de seguridad para localizar personal de emergencia, Ujú. ¿vale? Y por ahí, ya un poquito más adelante en el tiempo, en 1962, está nuestro querido Laboratorios Bell, que son los que hicieron gran investigación y desarrollo en la época de los 60 y 70, que también, como no, iban a hacer su propia versión del Busca, que lo llamaron Ma-Bell. Mi Bell. Vale. Pues vale. Y el sistema, en general, aparte del dispositivo en Ma-Bell, se llamaba Bellboy. Bueno, Mira, al así final. un nombre así pegadizo. La diferencia es que todas se centraban hasta ahora en servicios de emergencia de bomberos, policía, médicos, pero Bell es la primera que lo destina a público consumidor final. O sea, Y todo ya- esto en los 60. esto en el 62. Imagínate. ¿Por qué? Porque gracias a la aparición del transistor hace que todos estos dispositivos puedan ser miniaturizados y por ende luego mucho más baratos de fabricar. Entonces ya no era un producto de élite, sino que cualquiera que quisiera podía tener un Busca. Quería ser un abogado de primera línea y tener un Busca, decir, me llaman, para poder salir de situaciones comprometidas. Sonaba aquello, la mayoría de gente no sabía lo que era. Exacto, Dice, este pero- tipo está loco, que se vaya de aquí. Pero bueno, por entonces esto era un gran alarde de tecnología, ¿no? Y este primer dispositivo, el Ma-Bell, era un pequeño dispositivo que tenía solo un botón que mandaba una señal, un zumbidito y un número de teléfono. Y entonces con eso tenían que llamar, evidentemente irse a una cabina telefónica o un teléfono público y llamar, y entonces el sistema, como claro, recordemos que Bell tenía todo el sistema de telefonía, entonces ellos sí que podían dejar mensajes con ese numerito. Entonces lo que hacías era llamar, descolgabas, llamabas ese número y te reproducía el mensaje que querías recibir. Esto estamos hablando en el 62, ¿eh? O sea que, Todo lo que tenías que hacer para un mensaje de voz. evidentemente, Era la época, sí. era la época. Pero bueno, sí que esto para luego no que hubiera solapamientos de dispositivos, no sé qué, ingeniaron toda una serie de combinaciones. Por ejemplo, tenían una serie de relés que podían hacer hasta 33 frecuencias diferentes. Y con eso sí que podían discriminar de forma selectiva un determinado cliente, ¿vale?
Pero bueno, esto para Bell. Luego Motorola siguió investigando y haciendo nuevos aparatos y saca el siguiente modelo del pager, que era el Page Boy. No confundir con Game Boy. Page Boy. Al final fue que se quedó el mercado, ¿no? Motorola. Sí, básicamente sí. Y entonces lanza un pequeño dispositivo que ese solo podía dar el tono, pero además no tenía ni pantalla ni podía almacenar mensajes. Evidentemente era la versión barata, pero supongo que como Bell intentaban llegar al público general y la mejor manera de llegar al público general era abaratando costes. ¿Vale? Entonces, sí, también lo miniaturizaron gracias a los transistores. Y era tan pequeño que al final se hace muy popular, sobre todo en eso, en brigadas de bomberos, en médicos, otra vez en el sistema público y de emergencias, incluso en fábricas. Vamos a ver cuánto costaría también, porque no lo tenía todo el mundo, pero... Bueno, al final, como siempre, eso lo decíamos, primero los militares, luego servicios públicos y luego el público en general. Sí que llegan a hacer una versión 2 del Pageboy, que ya sí que admitía mensaje de voz. Ya... Pero bueno, estamos hablando del 76. Luego hay un impasse de unos 20, bueno, menos, 15 años, que sí, se va extendiendo la popularidad de los buscapersonas, de los pagers, y entonces llegamos al punto en 1990 que llega a haber la cifra de 22 millones de buscas en marcha. O sea, ya en estos 15 años se extiende su uso a público general y cualquiera podía tener un busca. Estamos recordando que todavía lo de los móviles no estaba extendido ni muchísimo menos. Y salía ahí también en muchísimas películas de Hollywood que aparecía el típico tipo, el protagonista, que salía con Me él. llaman, claro. Exacto. Todo el mundo, claro, decía, yo quiero tener eso. Claro. Forma de propaganda. Pero en esa época de las películas estas con los buscas, funciona también, o la publicidad está tan bien hecha, oculta pero tan bien hecha, que solo 4 años más tarde se triplica el número de dispositivos. O sea, llegan a 61 millones de buscas en uso. 61 millones. Increíble. Para la época, increíble. Bueno, busca personas, pero no solo de Motorola, de todas las casas y de todos los servicios. Imagínate en Asia. Evidentemente, nacen un montón de protocolos porque no se ponían de acuerdo. Nacen el TAP, el Flex, el Reflex, el POCSAC, el Golai, el Hermes y el NTT, este es el japonés. Pero casi todos usaban más o menos el mismo esquema, que era el de 2 tonos o el de tono de ida y vuelta, ¿vale? En Japón, que fue en el 96, creo que alcanzaron 10 millones de usuarios. Solo en Japón, ¿eh? Solo en Japón. En el 96. Increíble. Es que allí todo el mundo iba muy ocupado. Natural. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Los Arubaito? ¿Cómo es? Salaryman. Los Salaryman. Los Salaryman. Los hombres asalariados súper ocupados que están siempre con la última tecnología encima. Imaginaos en el 96, ¿no? Tenían que tener la última pieza tecnológica. En el 97 ya empezaron a hacer los móviles, pero solo de llamada. O sea, todavía lo de los mensajitos no. ¿Recuerdas de Matrix del 97? Que estaba genial el móvil. Era Motorola. Como siempre, Motorola está ahí. Motorola, aunque no hemos hecho ningún especial de Motorola, el del 68000 sí, pero de Motorola creo que no hemos hecho ninguno en concreto. Así para apuntar. Pero bueno, esta tecnología sigue creciendo a lo largo de esos años. Evidentemente luego hay un pequeño declive a desgracia o a gracias al móvil. Entonces se empieza a sustituir el uso de los buscas por los móviles. Y en 2001 el señor que había inventado el busca, Al Grosch, muere ese año, en el 2001, a la edad de 82 años. Normal. Y ese mismo año Motorola anuncia que dice que ya no va a fabricar más beepers. Ya fue ahí la muerte anunciada del futuro. A ver, no era la muerte anunciada, pero sí que daba paso que la principal competidora de beepers se retiraba. Entonces ya era más que evidente que eso iba a dejar de funcionar. De hecho, los siguientes, o sea, se fueron retirando por países, porque al final eso ocupaba un espectro de frecuencia,
y se van retirando. Estados Unidos se retira hace un par de años y tal. Y la consecuencia es que este año mismo se acaba el servicio de buscas en Japón. El último sitio. El último sitio donde quedaba. Porque todavía tenían terminales en funcionamiento, pero ya dijeron, ya, se ha acabado. Y NTT dice, se ha acabado. Prácticamente la segunda década del siglo XXI y seguimos con buscas. Evidentemente, es que si el hospital había invertido una pasta gansa en los buscas y era más fácil, ya lo tenían implantado, pues ya para qué. Sí. Te doy el busca, llévatelo y ya está. Muchas tecnologías simplemente si funcionan, ¿por qué cambiarlas? Pero bueno, evidentemente mantener todos esos servicios requería de un coste que al final han dicho, vale, pues al final, mira, lo dejamos, eliminamos la banda y ya seguramente luego se harán esto, 5G, 6G o 7G y ocuparán esa frecuencia. Es que ahí está el asunto, que como quieren cambiar cada vez más de banda y coger esto y lo otro, pues al final van eliminando un montón de cosas que antes funcionaban. No quiere decir que lo nuevo no funcione, pero el cambio es por obligación prácticamente. Sí, es que al final todos, yo digo, el reducto era este de Japón, que quedaban, que NTT ya hace 10 años dijo, ya yo por mí ya está, quedaban algunos reductos, y incluso Tokyo Telemessage, que era el que daba el servicio, también en el 98 dejó de fabricar dispositivos, daba el servicio, pero ya no daba dispositivos. O sea, han tardado 20 años más, les han dado de plazo. O sea, ojalá dieran para cosas como la TDT, ¿no? ¿Cuántas veces las vamos a cambiar? Pero bueno, eso es en el ámbito de cualquiera, de búsquedas de personas, de médicos, de servicios de emergencia, bomberos, etcétera, etcétera, policía. Pero bueno, esa tecnología al final pues es válida para muchas cosas. Y si investigas un poquito más, no sé si mucha gente lo habrá visto, sobre todo en Japón es muy popular. Hay unos aparatitos que no te vas a un restaurante, te dan un aparatito y te dicen, bueno, cuando esté ¿listo? Tu comida hecha, va a sonar y te va a ver una luz. Pues eso es el mismo sistema de los buscapersonas. Lo único que pasa es que no tienen pantallita y el ámbito de frecuencia y de espectro es restringido muy local corto. Y muy corto, entonces... Pero funciona. Entonces, Es al casi- final se sigue usando. Es casi como volver a los inicios del propio pager o beeper sin pantalla, solo con lucecita o con vibración. Pero es un sistema barato, no requiere de internet, no requiere de infraestructura, con tener el servidor que lo tienen ahí en el restaurante, es el que tiene codificado todo, y con 20 terminales baratitos y ya está. Muchas veces, a lo mejor, ¿qué necesidad hay de tener un beeper como este que tenga pantalla 4K, el último chip que ha salido al mercado para Eso ya es un smartphones? móvil. Prácticamente, pero tú dices, ¿pero qué necesidad hay? Si lo único que quiero es que me llamen cuando la comida esté lista. Ya está. No hace falta que, cuanto más avanzamos en el futuro, que todo sea más complejo. La complejidad no significa eficiencia muchas veces. Otras sí. Pero en este caso, si funcionaba... Hombre, ten en cuenta que también la tecnología ya está más que amortizada y barata sale un rato largo. Sí. Entonces, ¿para Pues- qué más? Si funciona... No lo toques. Pero bueno, yo creo que hasta ahora, yo creo que hemos hablado más o menos. Si alguien tiene alguna duda, nos hacéis llegar a una carta a este apartado de correos que aparecerá por aquí en algún momento, por aquí. Aquí abajo. Por aquí. Aquí, ¿no? No sé dónde. Por aquí, por allí. Y Bueno, lo veremos. y decirles a nuestros amigos de R que si les ha gustado el beeper, pueden comprarse uno en eBay aproximadamente por $20, aunque no sirve virtualmente para nada. Hombre, pues están con la caja, ¿eh? Con caja, está precioso. Y hemos hecho el fallo de no comprarnos cada uno o dos y tenerlos aquí y fingir que nos enviamos mensajes, porque Hombre, no nos para sirven. sacarte de un apuro, dice, ay, tengo conversación que irme. incómoda, dice, ay, me llaman, ¿sabes? Exacto. Porque no es que soy médico, ¿sabes? Ya, y salir ahí... Vale, a ver... No sé, ¿eh? Después de la broma, que sería un pisapapeles más también. Sí, como la Saturn. Ay, perdón. A ver, Corta. en fin. Espera. Se puede mandar un saludo. A ver, mandar, lo puedes mandar. Pero tú no lo estás escuchando. Bueno, a ver, no Pero pasa aquí nada. está la música, tú manda ahí. Bueno, Lo que tengas que mandar. a Darío, que antes estaba
viviendo en Buenos Aires y ahora se ha cambiado a Córdoba. Así que un saludo muy grande. Y bueno, a ver qué tal le va por allí. Pero Darío te escucha. ¿Siempre? ¿Tiene internet? ¿Siempre? ¿Sí? Sí. Y no envía dinero. Dinero no hace falta. Hace falta a él, y igual que a mí me hace falta a mí, que me tiene que enviar. No me envíe nada. También podemos mandar una pregunta y es: ¿funcionó el Viper en vuestros países? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Era popular? Bueno, que nos lo escriban en los comentarios. Bueno, nos escribís. El programa de estreno de hoy, escribís, nos ponéis a caer de un burro y ya está. Y hasta el mes que viene, que todavía no hemos decidido qué. Pero creo que podemos dejar que lo decidan. Haremos una encuesta. ¿Hacemos encuesta? Hacemos una encuesta y lo decidís. ¿Os parece bien? Pues nada, hasta el mes que viene. Nos vemos. Pues ya está, ya hemos acabado. Este ha sido corto, ¿no? Lo de la Saturn ha sido un golpe bajo, Pero es que si no, que es para darle emoción. Es para darle emoción. Para darle emoción. Claro, porque yo te he dicho, ¿qué tiene que ver con la Saturn? ¿Y si no lo conseguíamos? Si no conseguíamos hilarlo con la Saturn, ¿qué? Si siempre, al final, siempre hay algún chip que es primo, si no es pariente. Al final siempre todo tiene que ver con la Saturn. Y ya os te estáis comprando. Pero Motorola no. Motorola va por su camino. Ya os tenéis que comprar Por una. cierto, eso, no hemos dicho que una popular marca de refresco, cuyo nombre no vamos a pronunciar, a no ser que no se puede decir. No se puede decir. Vale. Pues hizo su campaña de Vipers Aquí fue súper famosa. Aquí, bueno, tenías que incluir los tapones y enviarlo, entonces te enviaban un Viper. Nos está poniendo un móvil en pantalla. No se ve nada. No se ve nada, Tony. No se ve nada, Tony. Hay algo amarillo. Vale. Pues de hecho yo creo que los únicos Vipers que he visto eran los de Coca-Cola. Bueno, yo tengo que admitir que me llegó uno, pero creo que lo tiré hace muchos años ya. O sea, dormías con él, lo utilizabas diario, ¿no? Creo que lo usé 4 veces. Ya. Aquí realmente era la gente especial que tenía los Vipers. Pero eso era por la campaña. Ya está. Y dices, voy a tener uno. Y luego dice, ¿y de qué me sirve? ¿Para qué lo quiero? De nada. No, luego con los móviles, los SMS, no tenía ningún sentido. Y en la actualidad todavía menos. Bueno, podríamos hacer nuestro propio servicio. Viper. Nuestro propio Viper. Con una Raspberry Pi. Para enviar. Ya salió el nuevo podcast. Un nuevo programa. Y que llegue un mensajito. Entre nosotros. Entre nosotros, porque a Latinoamérica no sé si llegará. No llegará ni a 2 habitaciones más para allá. Bueno, no lo sé, ya lo veremos. Esto son ideas. Bueno, no tenemos notificaciones de Viper, pero sí de suscripción. O sea, apuntaros ahí a la campanita o darle a suscribir, darle al like, al dislike también, que sabemos que hay gente que le gusta darle al dislike, le dais, Siempre hay unos 9, una cosa Pero que así. se suscriban, que le den a la campanita y a ver si llegamos a los 4.000 prontito. Un poquito, que ya estamos cerca. Y nada, pues muchas gracias a los que nos veis desde España, desde fuera de España, desde Latinoamérica, desde Japón, desde Alemania. Desde cualquier sitio. ¿Tú no podías saludar a la gente que nos ve desde Alemania? Ja, wie geht's? Warum nicht? ¿Y qué más? Weiß ich nicht. Y ya está. Y una grossisaida para todos. Liebe Gruß. Nada. En fin. No, vosotros que estáis ahí de espectadores, ¿no queréis mandar un saludo? No, nadie quiere. Nada, pues... Sin más.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.